Ya. Bueno, buenas tardes. Hoy día dentro del Magíster de Salud Mental Comunitaria, vamos a tratar el tema sobre el tema de derechos humanos y salud mental, la manera en que estos se relacionan, conceptos generales sobre derechos humanos y salud mental, y con una mirada acerca de los estándares internacionales en este aspecto y cómo esto se manifiesta en nuestro país, cuáles son los principales nudos críticos, algunos diagnósticos que se han hecho. Vamos a empezar definiendo de qué se tratan los derechos humanos. Muchas veces hay confusión sobre qué son los derechos humanos, a quién corresponde protegerlos, si los derechos humanos son aplicables a cualquier persona en términos de concepto, en el afán de protegerlos y de respetarlos. Y muchas veces se producen confusiones respecto de esto, quién tiene la responsabilidad. Lo primero que hay que decir es que los derechos humanos son un concepto que surge en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en que se define que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Y en ese sentido son derechos que no permiten ninguna distinción acerca de nacionalidades, lugares de residencia, el sexo, el origen nacional, el origen étnico, el color, la religión, la lengua, cualquier otra condición. Y en este sentido es importante añadir el tema de personas que tienen ciertos problemas de salud mental o condiciones que las llevan a una discapacidad. Los derechos humanos son muchos, se refieren a muchos aspectos de la vida, pero no son derechos que se puedan ver en forma aislada, siempre están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles. En el sentido, por ejemplo, uno no puede decir que alguien tiene resguardado su derecho a la salud si está privado injustamente de libertad o si está sufriendo tratos degradantes. Los derechos humanos universales generalmente están contemplados en las leyes, deben estar garantizados por ellas y también a través de los tratados del derecho internacional, los principios generales que tienen esta normativa, otras fuentes del derecho internacional. Hay un entramado normativo, legislativo internacional que lo vamos a revisar. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos. Y en ese sentido es muy importante que los derechos humanos se refieren a la obligación de los estados y los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras situaciones, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. Y en ese sentido, como para resumir lo que hemos dicho, los derechos humanos son universales, o sea, son aplicables a todas las personas que habitan en el mundo, son inalienables en el sentido de que nunca pueden, nadie está privado de su goce y ejercicio, son interdependientes e indivisibles, todos actúan simultáneamente, no se pueden dividir los derechos humanos, decir que uno respeta a uno y no respeta a los otros. Son iguales para todas las personas y no aceptan ningún tipo de discriminación por ninguna condición, como ya lo mencionamos, y establece derechos y obligaciones que son importantes de enfatizar. Los estados, en la medida que son signatarios de estos tratados, asumen obligaciones y deberes. Y estas obligaciones y deberes son las obligaciones y deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Estos tres conceptos son importantes porque en el sentido de que respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Por ejemplo, privar de la libertad de circulación. Protegerlo exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, el Estado tiene la obligación de impedir que en instituciones de salud mental se cometan abusos contra las personas. Incluso más, el Estado es responsable cuando, por ejemplo, personas del ámbito privado o instituciones del ámbito privado violan derechos humanos, violan derechos de personas, el Estado es responsable porque eso ocurre bajo su territorio, bajo su jurisdicción. Y realizarlos
significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de estos derechos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, muy importante, las medidas que los estados implementan, por ejemplo, para facilitar el derecho a la vivienda de personas que tienen discapacidad y que en caso contrario deben vivir en instituciones psiquiátricas donde no corresponde llevar a cabo la existencia, porque ahí es imposible que las personas se integren a la vida de la comunidad. También se ha mencionado que en el plano individual todos tenemos obligaciones en el sentido de hacer respetar nuestros derechos y hacer respetar los derechos humanos de los demás. Bueno, esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que fue el primer gran texto que consolida los derechos humanos, que fue aprobado el 10 de diciembre de 1948 en París. ¿Ya? Y ahí vemos que hay derechos que se consagran a la libertad, a no ser esclavizado, a la libertad de pensamiento, al derecho al descanso, a no ser sometido a tratos y torturas y penas tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la educación, a la salud y muchos otros. Para hacer un breve repaso de lo que es el sistema internacional y los sistemas regionales de derechos humanos, esto es importante saberlo porque muchas veces sabemos que los estados deben responder ante este sistema. En Naciones Unidas existen un sistema de derechos humanos de Naciones Unidas que consta de instrumentos legalmente vinculantes, estándares de Naciones Unidas que no son vinculantes, existen los organismos de monitoreo de los tratados, existe un Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en varias regiones del mundo existen sistemas de derechos humanos, que está el sistema africano, el sistema europeo, el sistema interamericano. En Latinoamérica existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son parte de este sistema. Y para que revisemos algunos de los documentos que son legalmente vinculantes. ¿Qué es lo que significa que un documento sea legalmente vinculante? Significa que los países en el mundo han acordado una redacción a un documento que los países voluntariamente se hacen parte, los adscriben, son decididos por los gobiernos y son ratificados por los parlamentos, y por lo tanto en ese momento estos documentos adquieren una condición de vinculante en el sentido de que se tornan obligatorios para los estados, ¿ya? Y los estados deben responder por el respeto de estos acuerdos de derechos humanos. Existen tres documentos que son los fundacionales, que ya lo mencionamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48. Después tenemos dos pactos muy importantes que son la base de todo el entramado de derechos humanos, que son el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El primero tiene más que ver con los derechos sociales, principalmente económico-culturales que tienen las personas, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene que ver con los derechos políticos, por ejemplo, a participar políticamente de la vida de un país, a decidir, a elegir, a ser elegido, etcétera. Estos pactos tuvieron mucha relevancia durante los años de la Guerra Fría porque el mundo occidental adscribía principalmente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los países de la órbita socialista se focalizaban más en los derechos sociales, económicos y culturales. Pero sabemos ya por lo que hemos dicho que estos derechos humanos deben ser vistos en forma indivisible e integral. En el ámbito vamos a focalizarnos principalmente en dos convenciones que están ahí en negrita en la diapositiva, que son muy relevantes en el ámbito de salud mental, que son la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la última convención de derechos humanos que ha sido aprobada a nivel mundial, que fue la primera del siglo XXI, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es más antigua, que es del año 84. Existen, como vemos ahí, otros documentos vinculantes, como la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿ya? Son otros documentos que indudablemente también tienen relevancia
en temas de salud mental, pero que no nos vamos a referir en detalle a ella. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, con su protocolo facultativo, el protocolo facultativo significa que el país, además firmar el protocolo facultativo, acepta la posibilidad de ser interpelado por la sociedad civil, ¿ya? O sea, no solo tiene que responder a los organismos de monitoreo de Naciones Unidas, sino que también acepta que otras organizaciones interpelen al país, hagan informes y el país deba responder a ello. Los principales temas que aborda la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es el derecho a la igualdad ante la ley y la capacidad legal, que es sin duda el principal cambio que introduce esta convención, porque define que las personas con discapacidad, y entre ellas las personas con discapacidad de origen mental, que agrupa la discapacidad intelectual y de origen psíquico, tienen derecho a conservar su capacidad legal, lo cual introduce un cambio de paradigma a nivel mundial, en el sentido de que cuestiona los mecanismos de interdicción y de sustitución en la toma de decisiones, que es como el paradigma de la interdicción, en que una persona es tomada por el sistema judicial, se le quita su condición de ciudadano prácticamente y otra persona actúa por él. ¿Ya? Este paradigma está a partir de la Convención severamente cuestionado, y hay muchos países que han ido introduciendo cambios en cómo funciona esto. Está el tema de que no haya discriminación, está el derecho a la libertad y seguridad, la vida independiente y estar incluido en la comunidad, un aspecto que contradice de manera muy radical la manera en que la discapacidad psíquica e intelectual ha estado abordada en el mundo, que las personas, millones quizás de personas, han vivido recluidas en instituciones psiquiátricas en vez de hacerse esfuerzo por ayudarlos a estar en comunidad. Está el derecho a la salud, la habilitación y la rehabilitación, el consentimiento informado. La Convención establece el consentimiento informado de manera prácticamente sin cuestionamiento en tratamiento de salud mental. Está el tema de estar libre de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que enlaza con la Convención contra la Tortura. Estar libre de explotación, violencia y abuso, entre otros temas de esta convención que es muy necesario que todos conozcamos, ¿ya? La otra convención que yo quisiera mencionar, porque es un tema que nos toca de cerca, es la Convención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ya decíamos que esta es una convención que viene del año 84, surge en un contexto distinto, surge esta convención principalmente en tiempos en que la tortura es concebida principalmente en el ámbito de la represión política, de los regímenes dictatoriales, en que hay personas que sufren y son torturadas o son incluso hechas desaparecer, son violentadas. Inicialmente se concibe esta tortura como una tortura para obtener información, pero después se va ampliando la condición a un daño inferido voluntariamente para degradar a las personas. Recientemente, la Convención contra la Tortura en los últimos años ha ido ampliando su foco de atención también a lo que ocurre en los ámbitos de salud, a los contextos de salud. Hay un informe de un relator de la Convención contra la Tortura referida a los ámbitos de salud, en que, por ejemplo, se refiere a las personas que son tratadas en unidades de tratamiento intensivos, por ejemplo, donde viven contenidas, sometidas a regímenes en que están prácticamente todo el día con luz, que están intubadas, que están conectadas a máquinas, y que pasan los días y que nunca se ha dimensionado el nivel de sufrimiento que esto puede generar. Y tiene relación con el encarnizamiento terapéutico, con muchas otras cosas. En el ámbito de la salud mental, se ha relacionado con los tratos a las personas con enfermedad mental, y la Convención contra la Tortura está muy atenta a lo que ocurre en las condiciones de hospitalización o internaciones psiquiátricas, como se llama a veces en los documentos, a los tratamientos no consentidos, con el foco, por ejemplo, en la terapia electroconvulsiva o electroshock, en los tratamientos irreversibles, como son la psicocirugía, la esterilización forzada de mujeres generalmente, pero también pueden ser hombres que son esterilizados sin considerar su voluntad, los temas de privación de libertad, personas que viven muchos años internadas en instituciones,
o el tema muy frecuente de los aislamientos y contenciones en los tratamientos de salud mental. Todos estos temas están siendo muy estrechamente observados por esta convención y sus organismos de monitoreo. De hecho, la Convención contra la Tortura genera un mecanismo de prevención de la tortura que es un acuerdo de los países, de muchos países del mundo, en que los países se comprometen a poner en funcionamiento estos mecanismos de prevención de tortura y que en Chile ya se instaló al alero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, si bien tiene independencia del propio instituto, pero está bajo su alero institucional. ¿Y qué es lo que observa en los mecanismos de prevención de la tortura? Básicamente 3 contextos: los lugares de detención legal, o sea, cárceles, comisarías, gendarmería, todo lo que es detención legal, las instituciones de protección de menores de edad, personas menores de edad, como sabemos, en Chile hemos estado con un problema gravísimo en el Servicio Nacional de Menores, en todos nuestros entramados de protección a personas menores de edad que han sido vulnerados sus derechos, donde se han comprobado gravísimas violaciones de derechos humanos. Y en tercer lugar, los servicios psiquiátricos. ¿Ya? Esos son los 3 lugares donde el mecanismo de prevención de la tortura tiene su foco preferencial de observación. Y lo que hace el mecanismo es que informa y recomienda a los estados y hace el seguimiento de estas situaciones. No tiene potencial de sanción el mecanismo de prevención de la tortura, es más bien un mecanismo de supervisión y de educación y de información a los estados para que vayan mejorando su quehacer en estos aspectos. Además están las defensorías, muchas veces los ombudsman, que tienen poder de denuncia y que en Chile estas funciones las ha desarrollado principalmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Existen otros estándares que no son vinculantes, que generalmente son estándares que son acogidos en conjunto por los países en reuniones técnicas. Por ejemplo, están los principios de Naciones Unidas para la protección de personas con enfermedad mental, los principios EM que se llaman del año 91, que estableció en su momento importantes avances respecto de los estándares de protección. Ahí se considera el derecho a la medicación, al consentimiento para el tratamiento, la revisión de casos de admisión y tratamiento involuntario, el derecho a acceder a la información médica, los reclamos, monitoreos, soluciones, los cuidados de salud mental en la comunidad. Sin embargo, hoy día se considera que estos principios están superados por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque los derechos, estos principios de protección de personas con enfermedad mental no cuestiona más radicalmente el tratamiento y la hospitalización involuntaria, y de hecho deja espacio mucho más abierto a la institucionalización. Hay que leerlos con cuidado, son muy interesantes, rigen aún en muchos países y en nuestro país yo diría que son la base aún de la normativa de salud mental, por ejemplo, en la Ley de Derechos y Deberes de las personas que se atienden en salud, que es nuestra principal normativa de salud, que es la Ley 20.584. Hay otras normas, como las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y hay un estándar técnico que para nosotros como región es muy importante, que es la Declaración de Caracas, que es una declaración que tiene un muy bajo estándar en el sentido de estatus jurídico, porque es una declaración técnica solamente que la tomaron los ministros de salud en su momento, con la participación de algunos juristas y responsables de salud mental de los países, que en una convención en Caracas, convocada por la Organización Panamericana de la Salud, sacan un documento que se llama la Declaración de Caracas, que genera un acuerdo para avanzar en la superación del modelo manicomial y avanzar a una psiquiatría más comunitaria y ligada a la red general de salud, e incorporando la responsabilidad de otros sectores del Estado para favorecer que las personas se incorporen a la comunidad y no vivan su vida en instituciones psiquiátricas. Es importante saber que todas las convenciones y tratados vinculantes tienen organismos de monitoreo, que los países están obligados a informar. Las ONGs pueden enviar información cuando los países han firmado sus protocolos facultativos. Los organismos de monitoreo revisan estos informes oficiales y de las ONG.
genera un diálogo, los organismos de monitoreo envían observaciones y envían relatores para dar cumplimiento a estos acuerdos, ¿ya? Estos son organismos de monitoreo que permiten que los países deban ir respondiendo al cumplimiento de estos tratados. Y está en el sistema interamericano, como decíamos, existe una Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, hay un protocolo adicional a la Convención Americana, existe la Convención Interamericana y existen organismos de monitoreo de la Convención Americana, que está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, finalmente, Interamericana de Derechos Humanos. En ambos lugares los países deben ir a dar cuenta de cómo responden en los monitoreos regulares o cuando son interpelados. Bueno, esta es una foto del Hospital Psiquiátrico El Peral, donde me tocó trabajar muchos años, donde vemos una sala que tiene celdas, que era un mecanismo de control de personas con trastornos psiquiátricos severos y con problemas de conducta grave, en que esta sala tenía mucho más celdas. Este es un momento en que se estaban desarmando gradualmente y que finalmente fueron eliminadas por completo. Pero esto es solamente para ejemplificar de qué manera al interior de las instituciones psiquiátricas se pueden violentar los derechos humanos. ¿Y cómo interactúa la salud mental y los derechos humanos? Es muy simple. Básicamente tienen tres maneras. Hay una manera en que los estados se relacionan con su ciudadanía, con su población, a través de las políticas, las leyes y los programas. Las políticas, las leyes y los programas pueden promover los derechos o pueden violar los derechos, ¿ya? Por ejemplo, hoy día tenemos en esa lámina ahí que está, esa imagen, que es una lámina que da un tiempo del año 90 hasta el momento actual, en que tenemos la Declaración de Caracas, el retorno a la democracia, tenemos 3 planes de salud mental progresivos, en el último se agrega un modelo de gestión de la red temática, donde el Estado hace definiciones respecto de cómo quiere enfrentar las temáticas de salud mental en el ámbito público de la atención, ¿ya? Y todos estos documentos han tenido un enfoque de derecho que pretendemos que promueva los derechos y no los viole y más bien vaya superando las violaciones existentes. Pero también hay otro ámbito en que los derechos humanos y la salud mental interactúan, que es cuando hay formas extremas de violación de derechos humanos. Por ejemplo, ahí hay una foto de 1973, que es el golpe militar. Ahí aparecen militares quemando libros, ¿ya? Eso es una forma extrema de violación de derechos humanos, que obviamente en ese contexto no solo se quemaban libros, también estaban pasando muchas cosas incluso peores, pero es parte de un contexto donde se está afectando el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho al libre pensamiento, a la participación, y uno puede extenderse infinitamente en las consideraciones, pero indudablemente que estas formas extremas afectan a los derechos humanos. También la pobreza extrema, el desempleo, la falta de acceso a alimentos, a la vivienda, el tema de estigma y discriminación que afectan muchas veces a las personas afectadas por salud mental, la restricción de derechos civiles que ocurre generalmente cuando hay regímenes dictatoriales. Y estas cosas entonces afectan la salud mental. Y por último, es importante saber que los derechos humanos y la salud mental, cuando los derechos humanos son reforzados, potencian la salud mental, y la salud mental es muy importante para el ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, hay un círculo virtuoso cuando la salud mental es promovida y los derechos humanos son promovidos, se genera un círculo virtuoso. Aquí tenemos un par de láminas donde vemos que la participación de las personas es muy importante en términos de la protección de los derechos humanos y para el fomento de la salud mental. Y vemos también que los derechos humanos tienen una cantidad de temas que están referidos a su respeto. Y también sabemos que tiene que ver con el estigma esto, y que hay muchos prejuicios, generalizaciones que están asociados con la discapacidad mental, y que es importante, se llaman estigmas. Este tema tiene que ver con el estigma, que tiene que ver con los estereotipos y los prejuicios, que también afectan la generación de políticas y leyes. Muchas veces las políticas y las leyes están reflejando también el estigma de la sociedad hacia las personas con problemas de salud mental, en el sentido de hacer políticas y legislaciones que cristalizan la discriminación,
la sustitución en la toma de decisiones o la marginalización, la segregación y el encierro en instituciones psiquiátricas, por ejemplo, ¿ya? Y esto parte de estos mitos y prejuicios son que las personas son incompetentes para tomar decisiones, que son peligrosas, y también hay ideas erróneas que son inversas. Hay personas que han pensado que solamente sacando a la gente de las instituciones donde están se van a resolver sus problemas, cuando en realidad, si eso no se hace bien, conlleva al abandono, a la vagancia, a vivir en malas condiciones y por lo tanto a otra forma de vulneración de derechos. Entonces, a nivel mundial se ha visto que las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad se pueden ver en distintos componentes. Por ejemplo, el acceso a los cuidados. Es sabido que el acceso a los cuidados en salud mental muchas veces está muy por debajo en los estándares y en la preocupación de los estados respecto a otras condiciones de salud. Entonces, los accesos a los cuidados son no disponibles, son inaccesibles, son costosos. Hay baja prioridad a la salud mental, muchas veces los presupuestos en los países, en la mayoría de los países pobres del subdesarrollo, la salud mental tiene presupuestos que están cerca o inferior al 1% del presupuesto a la salud, lo que se traduce en falta de servicios de salud mental, o que los pocos servicios que existen sean instituciones manicomiales que solo responden al encierro y en lugares alejados de la necesidad de la población, o que los servicios solamente están disponibles a cierta parte de la población que puede acceder a ellos y pagarlo, o que son muy caros, o que están restringida su cobertura en la salud mental en seguros de salud. Por ejemplo, en Chile es sabido que las ISAPRES tienen cobertura restringida en salud mental y que eso es legal, pero es bastante poco legítimo, ¿ya? En el contexto de los servicios, todos hemos conocido lo que ocurre en muchas instituciones de salud mental, donde los servicios de salud mental muchas veces son edificios decrépitos, sucios, insalubres, en que las personas no tienen vestimentas adecuadas. A veces uno se encuentra en países, a mí me ha tocado conocer muchos servicios psiquiátricos en distintos países, a veces ni siquiera tienen agua limpia, la comida es insuficiente o de muy mala calidad, no tienen calefacción muchas veces, las camas donde duermen, la privacidad con la que cuentan. En los temas de trato, y eso nos compete a mucho a los profesionales de salud mental, muchas veces el uso abusivo de aislamiento, de contenciones, la violencia, las violaciones, muchas veces violaciones sexuales, la falta de estimulación de las personas, la sobremedicación, son todas cosas que son parte del paisaje frecuente en instituciones psiquiátricas y también a veces en servicios de salud mental que no son institucionales, pero que se siguen manteniendo este tipo de prácticas. Otras formas de violación tienen que ver con aspectos normativos. Por ejemplo, las personas son ingresadas, hospitalizadas en servicios de psiquiatría sin considerar su consentimiento, ¿ya? A veces ni siquiera se les pregunta a las personas si están de acuerdo en ser hospitalizadas, o cuando son hospitalizadas sin su consentimiento no se siguen los procedimientos, por ejemplo, que alguien determine la capacidad de la persona para decidir, y que esa determinación tiene que ser dada por un organismo independiente al mismo psiquiatra o a la misma institución que lo está definiendo. Entonces aquí está el tema de los procedimientos legales, la falta de revisión independiente a la admisión del tratamiento involuntario, la falta de mecanismos de apelación, la falta de mecanismos de reclamo, y como ya decíamos, a partir de la Convención de Discapacidad está cuestionada la validez de cualquier decisión que sea sustitutiva. O sea, cuando se decide hacer algo por alguien en que esa persona no toma parte de la decisión, eso está absolutamente cuestionado por los estándares actuales de derechos humanos. Entonces nos introduce un nuevo desafío en la práctica en términos de salud mental. Pero en el contexto comunitario también se violan derechos, ¿ya? Y cuando las personas viven en comunidad y no tienen casa, no tienen empleo, viven en condiciones de marginalidad, viven debajo de un puente, viven en un ruco, en cualquier lugar, están siendo violados sus derechos porque el Estado es el responsable de garantizar que esa persona tenga apoyo. En la falta de oportunidades educativas, veremos algunos temas más adelante. En la violación de derechos civiles, hasta ahora se siguen cuestionando muchas veces el derecho a votar a una persona con discapacidad mental. Yo recuerdo cuando estábamos en el Hospital Psiquiátrico del Peral, nosotros promovimos la inscripción electoral
de personas que estaban internadas ahí, hospitalizadas por muchos años, y que tuvimos un grave cuestionamiento del registro electoral por hacer eso, y que finalmente esas personas, las que se interesaron, finalmente recibieron una educación cívica y accedieron a la posibilidad de elegir al presidente en esa elección, que era la elección del año 2000, en que ganó el presidente Lago en 2 vueltas electorales, y que las personas votaron y ejercieron su derecho. Pero también el derecho a un juicio justo, muy importante. Las personas muchas veces acceden a un tribunal por haber cometido un delito, por cualquier razón, y muchas veces son cuestionados por el hecho de estar con enfermedad mental y no acceden al juicio de la misma manera que lo hace una persona que no está afectada por este prejuicio. El derecho a casarse, a fundar una familia. ¿Cuántas personas son esterilizadas por el hecho del temor al embarazo? ¿Ya? Y embarazo que muchas veces es secundario a una violación. Entonces, ¿qué es lo que se está protegiendo? ¿Que la persona no se embarace o que no sea violada? Bueno, el derecho a hacer transacciones financieras. ¿Cómo protegemos y apoyamos a una persona a hacer transacciones financieras sin ser abusada en esta transacción, en este proceso? ¿Ya? Entonces, en definitiva, las personas con enfermedades mentales también son impedidas de integrarse a la sociedad cuando no están encerradas. ¿Para qué decir en los contextos carcelarios? Las cárceles son un lugar donde a nivel mundial vive o permanece por largos tiempos muchas personas con enfermedades mentales. ¿Ya? La idea de peligrosidad favorece muchas veces que una persona cometa un delito muchas veces menor, es derivada a una institución carcelaria, incluso cuando ese delito podría haber ameritado ni siquiera una privación de libertad o una privación de libertad muy inferior a la que finalmente son sometidos. Hay una intolerancia social a la conducta disruptiva, también es secundario la falta de servicios de salud mental, las personas son encarceladas muchas veces por infracciones menores, y los trastornos mentales al interior de las prisiones, ya sea porque ingresaron con una causa de salud mental o la persona tiene un trastorno mental sobreviniente durante la privación de libertad, muchas veces no son detectados, diagnosticados ni tratados. ¿Ya? Y muchas veces las personas con enfermedades mentales que cometen delitos a veces son encarcelados en instituciones psiquiátricas penitenciarias, lugares donde se sabe que ocurren muchas violaciones de derechos humanos. Entonces, este es un tema también que yo diría que está bastante pendiente a nivel mundial. En Chile hay algunos avances, que entiendo que va a haber una clase en el tema de psiquiatría forense, donde se debiera tratar los avances, pero también las brechas en este tema. Y hay algunos aspectos normativos que favorecen esta vulneración de derechos que sería bueno mencionarlos para conocer que en Chile tenemos normativas que deben ser cambiadas. ¿Ya? Esto por mencionar las más serias, digamos, las que muchas veces nos tocan más de cerca. Una de ellas, un instrumento central de toda la juridicidad del país, el Código Civil, donde existe la persistencia de la interdicción por razones de discapacidad o enfermedad mental. En el Código Civil, como es un código muy antiguo, se habla del loco demente, ¿ya? O sea, no solo hay un tema que violenta los derechos humanos, sino que además tiene una terminología muy arcaica y absolutamente fuera de la terminología moderna, ¿ya? Lo que incluso hace difícil en el ámbito jurídico intervenir, porque el loco demente sabemos que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por demencia y por locura, digamos, tenemos otras cosas. Tenemos, por ejemplo, legislación como la 18.600, que es una legislación referida a la discapacidad principalmente intelectual, donde hasta hace poco se favorecía la interdicción bastante express, con mecanismos abreviados de interdicción y discriminación en el trabajo. Recientemente han habido modificaciones legales que han producido algunos cambios en el ámbito de esta discriminación, por ejemplo, en que se permitía pagar sueldos inferiores al sueldo mínimo a personas con discapacidad intelectual, en la cual un curador, por eso se favorecía la interdicción, conveniaba con un empleador un trabajo por un sueldo a conveniar, en que no se mencionaba el sueldo mínimo. También a nivel nacional no existe ninguna legislación
que debiera estar, suponemos, considerado en una ley de salud mental, sistemas de apoyo gradual al ejercicio de la capacidad legal y ciudadanía, que debiera también incorporarse en cambios al Código Civil. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si una persona evidentemente tiene déficit, carencias en sus capacidades, por ejemplo, para actuar jurídicamente, para manejar su dinero, para hacer transacciones, esa persona no requiere ser interdicta y ser sustituida en sus decisiones, sino que requiere ser apoyada en el ejercicio de estos derechos. El cambio de paradigma que hablábamos respecto a la Convención es que se suspende la sustitución en el ejercicio de los derechos y se promueve el apoyo al ejercicio de esto, ¿ya? Y eso es muy importante, que existan mecanismos de apoyo gradual que tienen que ver con las capacidades legales, pero también con el apoyo a la vivienda, el apoyo al trabajo, el apoyo a la educación, ¿ya? Veremos muchos ejemplos donde se ve esto en Chile. En la ley de derechos y deberes, la ley 20.584, hay cosas que se dicen que son muy serias. Por ejemplo, hay un artículo en el párrafo octavo que dice, todos estos artículos que vamos a ver son del párrafo octavo, que tienen que ver con las personas con discapacidad mental, que dice que el médico, sin apelación, puede privar el acceso a la información clínica por parte del paciente, supuestamente para evitar que la persona sufra o sea dañada por la información que ahí está, ¿ya? Es cierto que uno podría a lo mejor considerar ciertas situaciones donde esto ocurre, pero sin duda que eso pone a la persona con discapacidad en una diferencia con el resto de la población que tiene este acceso absolutamente garantizado sin resguardo, ¿ya? Sin ningún tipo de salvaguarda, sin ningún tipo de excepción. La persona tiene derecho a acceder a esta información. Y cuando hay una persona con discapacidad, el médico puede privarlo sin dar motivo. El mismo párrafo octavo de esta ley dice que se puede esterilizar o se pueden hacer tratamientos irreversibles como la psicocirugía sin el consentimiento de la persona. Y solamente tiene que cumplirse con algunas condiciones, ¿ya? Esto está radicalmente en contra del derecho internacional de derechos humanos. La esterilización sin consentimiento se llama esterilización forzada y la psicocirugía está considerada como tortura y como un daño a la integridad, una violación de la integridad de la persona si se hace sin el adecuado consentimiento. Eso al margen de que sabemos que en Chile la psicocirugía se hizo por mucho tiempo, bastante al margen también de la evidencia y de las indicaciones, las pocas indicaciones que están validadas, ¿ya? Las muy pocas indicaciones que están validadas. En el mismo párrafo octavo se habla de las internaciones involuntarias, que en realidad debería llamarse hospitalizaciones involuntarias, que en Chile no tienen un mecanismo de resguardo autónomo o judicial. En Chile las hospitalizaciones involuntarias, como sabemos, son decididas, aprobadas por la autoridad sanitaria, con un informe médico, y son supervisadas por la Comisión Nacional de Protección, que depende de la autoridad sanitaria, por lo tanto no tiene la condición sine qua non de autonomía y también de competencias para ejercer esta labor de supervisión. Quisiera mostrarles algunos resultados que no están actualizados, son del año 2012, pero creo que son absolutamente vigentes, de un diagnóstico que realizamos en un observatorio de derechos humanos de personas con discapacidad mental que se creó el año 2011, creo, donde participó el doctor Minoletti, participó el que habla y otras personas que están ahí mencionadas, que fueron los autores de este documento, que fue un documento muy interesante porque se tomó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y se analizó su articulado y se cotejó con lo que pasaba en Chile. Esto hoy día voy a hacer algunos comentarios, si es que hay alguna cosa que ya no esté vigente, pero la verdad es que está prácticamente todo es válido en ese sentido y es un buen ejercicio para que ustedes se hagan la idea de los ámbitos en los cuales
los derechos humanos de las personas con enfermedad mental, con discapacidad mental y en el ámbito general de la salud mental, no solo de la enfermedad, se ven afectados. Bueno, estos fueron los objetivos que ustedes los pueden ver con más calma, pero ¿cuáles fueron las situaciones críticas que nosotros detectamos en este diagnóstico? Que fue un diagnóstico muy útil, que ha tenido bastante resonancia, se puede encontrar este diagnóstico en internet, es fácil dar con él. Y hay cosas que ya las mencionamos y que las vamos a ver en forma rápida, pero solamente para que ustedes se hagan una idea de cómo uno puede actuar en el ámbito de los derechos humanos. El reconocimiento de la capacidad jurídica, ya sabemos que no está reconocido en Chile la igualdad de capacidad jurídica de las personas que tienen una enfermedad mental y una discapacidad por la posibilidad de ser interdictas y que carecen de mecanismos de apoyo para su ejercicio. Y esto ha sido evaluado por el Parlamento. El Parlamento tiene organismos de revisión de las propias leyes que existen en Chile y el Parlamento ha comprobado por ejemplo, en esta evaluación de la ley 20.422, que es la ley de discapacidad, es la ley de inclusión social de personas con discapacidad, en que la Cámara de Diputados cuestiona esta ley porque no otorgó reconocimiento a la capacidad jurídica, que indudablemente no era fácil porque habría que cambiar el Código Civil. Y hay dos evaluaciones de la ley 18.600 del año 2013 que plantea que no hay salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica. Hay una declaración judicial de interdicción que bastaba con una certificación de discapacidad inscrita y la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad bastaba para interdictar, lo cual es un estándar absolutamente insuficiente. Y la designación de un curador de bienes con requisitos mínimos que sustituye a la persona en sus derechos. Y estas son las bases, lo que decíamos ya, el Código Civil, la Ley 18.600 y la Ley 20.584, que cuestiona la capacidad de las personas para acceder al contenido de sus fichas cuando tienen una discapacidad, cuestiona la condición universal del consentimiento informado, cuestiona temas como el alta cuando la persona tiene una condición involuntaria, cuestiona el tema de los tratamientos irreversibles. Entonces todo esto hace que la persona quede relegada en sus decisiones a terceras personas, ¿ya? Y aquí tenemos un foco importante de restricciones en la igualdad de derechos en el marco de la normativa que regula las atenciones de salud. También hemos mencionado esto que también surgió en el diagnóstico del observatorio, el modelo de sustitución en la toma de decisiones, en que esto debiera ser transformado por un modelo de apoyo a la toma de decisiones, en que la persona, si se detectan áreas donde la persona tiene dificultades para funcionar de manera autónoma en la toma de decisiones, que yo diría que prácticamente nadie funciona en forma autónoma, todos pedimos ayuda, todos pedimos consejos, todos nos asesoramos con un abogado, nos asesoramos con múltiples personas para tomar buenas decisiones. Bueno, hay personas que necesitan más apoyo y se deben generar los mecanismos de apoyo para esta toma de decisiones, ¿ya? Tanto en los ámbitos de salud como en todos los ámbitos de la vida, en que se vea que esta persona requiere de para no ser sustituida, sino ser apoyada y que la persona se sienta parte, se sienta protagonista de su vida. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo ya de una medida de un modelo de apoyo. En salud mental, en muchas partes y también en otros ámbitos de la salud, existen las declaraciones de voluntad anticipada que tienen un efecto jurídico en que la persona dice, por ejemplo, yo tengo una esquizofrenia y en este momento me encuentro bien de salud, me encuentro con capacidad plena para evaluar y tomar decisiones, y hoy día yo digo, por ejemplo, declaro que no voy a aceptar que en mi tratamiento se me realice una terapia electroconvulsiva, o sí voy a aceptar que se realice la terapia electroconvulsiva. Da lo mismo si va en un sentido o en otro. Lo importante es que la persona está tomando esa decisión en pleno juicio de sus capacidades y está tomando una decisión consciente de las consecuencias de tomar en un sentido o en otro sentido esa definición. Esto puede ser muy importante en personas, por ejemplo, afectadas por demencia, en que la persona se le hace un diagnóstico de demencia y se informa y esa persona sabe que es probable que en unos años más
esté absolutamente impedido de evaluar su propia situación y él quiere que se decidan ciertas cosas que a él le parecen adecuadas, ¿ya? Obviamente que todas estas cosas tienen sus considerandos, hay personas que están más o menos de acuerdo con esto, pero puede ayudar mucho a que las personas sean más partícipes y se evite la toma de decisiones sustitutivas en estas condiciones. El tema de las hospitalizaciones involuntarias ya las mencionamos, que en Chile son decididas por la Seremi, con la opinión del equipo de salud, y que son supervisadas por la Comisión Regional de Protección, que también depende de la Seremi. Entonces, nuevamente tenemos un exceso de involucramiento del sector salud en la definición de la necesidad, en la definición de la decisión y en la supervisión. Son todos componentes del mismo sector salud, por lo tanto hay una carencia absoluta de autonomía, ¿ya? Y esto, en este momento en Chile hay una ley que se está discutiendo en el Parlamento, que la Ley de Protección de Derechos, que es una iniciativa parlamentaria que está planteando que esto tenga un componente de supervisión judicial, que es como ocurre en la mayor parte del mundo, que cuando se hace bien y no entorpece la libertad de las personas, es una buena medida. Aquí también tenemos, ya lo mencionábamos, la Ley de Derechos y Deberes pone obstáculos en el sentido del consentimiento para procedimientos irreversibles, que también en esta ley que está en discusión en el Parlamento, que ojalá que logre avanzar en estos aspectos, prohíbe por completo los procedimientos irreversibles sin consentimiento. Aquí hay unos temas importantes que van más allá, por ejemplo, de la salud, y que tienen que ver también con la obligación de los estados a salvaguardar el derecho de las personas a la inclusión social. Y vemos, por ejemplo, en este diagnóstico del observatorio, recopilamos información, accedimos a informes, en este momento ese de la CACEN 2011, habría que ver cómo estamos hoy día, no creo que haya cambiado mucho, en que solamente el 13,9% de personas con discapacidad mental tenía un empleo y por lo tanto cerca de 82,1% de las personas no tenía acceso a un empleo, ¿ya? Lo cual indudablemente es muy grave. Entonces aquí está el tema de las disposiciones legales que obligan a la empresa a contratar a personas con discapacidad. Sabemos que en los últimos años salió una ley de inclusión social de personas con discapacidad, pero en muchos países estas leyes han favorecido más a personas con discapacidades físicas, con discapacidades sensoriales, y cuesta que lleguen a favorecer a personas con discapacidad psíquica o intelectual. Aquí hay un tema que lo conocemos. En Chile el porcentaje del presupuesto de salud que se destina a salud mental, empezamos en la década del 90 con un 1% y al momento del informe, el año 2012, estábamos en el 2,1%, tuvimos un pic cerca del año 2003, 2004, por ahí, que llegamos como al 3,1% del presupuesto. Esto no significa que los dineros de la salud mental se hayan reducido posteriormente, sino que el porcentaje del presupuesto, o sea, que los dineros del presupuesto de salud aumentaron más que los que aumentaron proporcionalmente los de salud mental, ¿ya? El presupuesto de salud mental ha sido expansivo todos estos años. Eso es importante aclararlo, porque a veces se confunde, se piensa que los dineros de salud mental se han reducido. Esto es un porcentaje relativo, pero lo que aspira el Plan Nacional de Salud Mental reciente es que se llegue a sobre el 6% del presupuesto de salud por las necesidades que tenemos de prácticamente triplicar la oferta de servicios del Ministerio de Salud para la población. Este es otro análisis que hizo el observatorio, en que dijimos, bueno, pero ya los recursos que tenemos colocados, porque en Chile han habido avances indudablemente, se ha reducido la institucionalización de personas en cerca de un 80%, hoy día las camas de atención psiquiátrica de hospitalización están principalmente en hospitales generales, prácticamente 2/3 están en hospitales generales, se han reducido las de hospitales psiquiátricos, se han generado muchos centros comunitarios de salud mental y hoy día tenemos una salud mental mucho más territorial, mucho más de alcance más universal a nivel del país. Pero, por ejemplo, aquí vemos que si hacemos un análisis por tasa de profesionales de salud
por beneficiarios vemos que hay lugares donde tienen muchos profesionales de salud mental y hay lugares donde muy pocos, ¿ya? O sea, aquí hay una inequidad en la distribución de los recursos a lo largo del país que, si uno lo mira desde el punto de vista de la ciudadanía, es una violación de derechos, porque esas personas tienen menos acceso a la atención profesional de la que tienen otros habitantes del país. Por lo tanto, aquí hay una inequidad. Otro tema muy importante, que ya lo mencionábamos, que la contención y el aislamiento constituyen violaciones de derechos que deben ser usados, especialmente en la contención, de manera muy exclusiva, con muchas restricciones. El aislamiento debe ser eliminado por completo. No hay ninguna situación en que una persona merezca estar aislada. Esos aislamientos que conocíamos en nuestros servicios de psiquiatría, que son unas puertas, unos cuartos pequeños que tienen unas puertas con unas mirillas por donde las personas son observadas, que equivalen prácticamente a un aislamiento sensorial, con una falta de observación permanente desde el punto de vista visual, que la persona no puede mirar fuera. Entonces, eso son indudablemente situaciones muy graves y que deben ser eliminadas. Pero cuando estudiamos, se hizo una encuesta a los 4 hospitales psiquiátricos y a muchos servicios de psiquiatría en hospitales generales, de las cuales solo 2 hospitales psiquiátricos contestaron. Vimos que la frecuencia de contenciones en servicios de psiquiatría en personas hospitalizadas, o sea, personas que al menos experimentaron un episodio de contención y o aislamiento, como se preguntó, el 26% de las personas en servicios de psiquiatría de hospitales generales, que ya es mucho y es grave, en los hospitales psiquiátricos principalmente casi llegaba al 60%, 58%. Eso es muy grave. Y se hizo una revisión de lo que ocurría en el ámbito internacional. En países desarrollados, más o menos el 8,2% de las personas que se hospitalizan sufren algún episodio de contención o de aislamiento. ¿Ya? Entonces, aquí hay mucho que avanzar y este es un tema que está bajo la observación principal de la Convención contra la Tortura. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo. Recientemente el Ministerio de Salud, y entiendo que en este momento está en Contraloría, se emitió un reglamento para el manejo de este tipo de conductas complejas, digamos, de contenciones, de observación en salas especiales, individuales, que superen las salas de aislamiento, que introduce muchos elementos de derechos humanos para su implementación. Aquí hay otro análisis que se hizo en el observatorio, fue de qué manera las personas participan de sus procesos de tratamiento en el ámbito ambulatorio. Esta fue una pregunta que se hizo en los servicios especializados ambulatorios y vemos que cuando se aplicó un instrumento para ver si las personas estaban participando según estándares de participación en su tratamiento, ningún centro logró el 100% de un cumplimiento total, ¿ya? Básicamente los cumplimientos están entre parcial, mínimo o nulo. Un 26% declaró que no había ningún mecanismo de participación de los usuarios en la definición de sus tratamientos, ¿ya? Y la gran mayoría estaba en ámbitos de parcial o mínimo, ¿ya? Entonces aquí hay otro elemento que tiene que ver con los derechos humanos de las personas. Otro estudio que realizó el doctor Rubén Alvarado, en que hizo un estudio sobre las prestaciones que reciben las personas que están en tratamiento por esquizofrenia. Y esto tiene que ver con una enfermedad que está en el auge, que tiene garantía, que tiene una cartera de prestaciones. Lo que se encontró es muy importante, es algo que sabemos, pero es bueno saberlo, que esté objetivado y expresado con cifras. El 100% de las personas reciben un tratamiento farmacológico. O sea, un aspecto que es importante sin duda en el tratamiento de la esquizofrenia está bien garantizado. Pero cuando empezamos a entrar en temas de psicoeducación, que es la intervención del ámbito más psicosocial, que está más garantizada, sobre el 50%, y después vamos a la educación a la familia, la terapia familiar, el entrenamiento en habilidades sociales, la reinserción educacional, laboral y las redes comunitarias, vamos bajando progresivamente en el cumplimiento
de estas formas de intervención en salud mental que sabemos que son fundamentales para garantizar una buena evolución en estas enfermedades que son bastante serias. Otro ámbito, el ámbito de la institucionalización. Ya le mencionamos que en Chile se ha producido una reducción de la institucionalización en hospitales psiquiátricos. Aquí en este momento quedaban cerca de 312 personas, hoy día es un poco inferior que eso, pero esto es un avance muy importante. Cerca del 80% de la institucionalización se ha resuelto. ¿Por qué vía? Principalmente porque en estos años han egresado muchas personas a hogares protegidos, residencias protegidas. Hoy día contamos con cerca de 1.700 personas viviendo en esas instituciones financiadas por FONASA. Indudablemente que en esto, desde el año 90 hasta ahora, también muchas personas que estaban hospitalizadas fallecieron porque había una población muy envejecida y esas camas han sido cerradas, no han sido repuestas con nuevas personas. Hay otras personas que se han egresado con su familia, pero tenemos aún 312 personas viviendo en hospitales psiquiátricos. Muchas de esas personas no tienen ninguna razón para estar ahí más que la falta de apoyo social. Y lo más doloroso es que no siempre es un problema de recursos, sino que también hay instituciones que han resistido al egreso de estas personas porque hay mucho interés en no poner en riesgo la continuidad de las instituciones psiquiátricas, lo cual también está en contravención con la normativa de derechos humanos. ¿Para qué decir lo que pasaba en Sename? Este informe lo hicimos en el año 2012, antes de la gran crisis del Sename, y en ese momento se detectaba que había 1.542 niños y personas adultas con discapacidad intelectual recluidos en instituciones que estaban financiadas por el Servicio Nacional de Menores. Ya, eso es un tema que todos lo conocemos, sabemos en qué ha terminado todo esto, pero es un tema que aún no está resuelto. Pero a la par de las instituciones formales en Chile sabemos que hay muchas instituciones informales que lucran con la discapacidad, que mantienen encerradas a personas con discapacidad, excluidas, sometidas muchas veces a deplorables condiciones de higiene, alimentación y abrigo, y sin ninguna duda no son fiscalizadas suficientemente por entidades del Estado. Muchas de ellas la gran mayoría son instituciones que no tienen autorización sanitaria, a veces están disfrazadas como pensiones, como residenciales. Conocí una que tenía una patente de restaurante. O sea, hay cosas muy graves que cada vez que son abordadas, que son denunciadas, va a la autoridad sanitaria, va a la Comisión Nacional de Protección, por la mayoría de las veces son cerradas, pero esas personas, al no tener una alternativa para la vida en comunidad, finalmente se terminan constituyendo en nuevos lugares informales donde viven estas personas, siguen siendo abusadas, siguen siendo privadas de su inclusión social. ¿Ya? Entonces, esta es un área que todavía en Chile está muy al debe. Otro aspecto, educación. ¿Qué pasa con la infancia con discapacidad? ¿Qué pasa con la infancia que tiene discapacidad intelectual, que tiene trastornos generalizados del desarrollo? Están integradas, como dice la ley. Hay una inclusión educativa. Bueno, la cifra que encontramos que una cifra que nos entregó, que investigó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, dijo que sobre el 90% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad mental estaban en escuelas especiales. O sea, no estaban incluidas en instituciones educativas donde van todos los niños, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, aquí indudablemente que la educación especial puede tener un espacio, pero no puede ser que ese espacio sea para el 90%, porque significa que la educación regular no está haciendo las cosas para nuevamente apoyar la educación de los niños que tienen discapacidad. En síntesis, para terminar, yo quisiera decir que los derechos humanos son responsabilidad de todos. Nadie está lejos de... quizás uno podría decir que una persona, un ciudadano común y corriente tiene menor responsabilidad sobre el respeto a los derechos humanos, pero esa persona también tiene derecho de
de actuar conforme a los derechos humanos, tiene la obligación de denunciar al Estado cuando estos derechos humanos son vulnerados o son vulnerados por cualquier persona, tiene obligación de denunciar. El Estado tiene una obligación central. La primera obligación es del Estado. El Estado tiene la obligación de armonizar sus normativas y en ese sentido Chile está muy al debe, por ejemplo, con la actualización de la normativa que refiere a salud mental. Chile no tiene una ley de salud mental, pero tiene muchas leyes que aluden a la salud mental, a la discapacidad, y Chile no se ha armonizado a la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, excepto por la Ley 20.422, pero que no toca muchos aspectos centrales. La Constitución Política, tema tan vigente hoy día, bueno, la Constitución Política debiera ser muy clara en que los tratados internacionales tienen un rango constitucional. Así lo ha dicho la Corte Suprema. Se discute mucho si las convenciones tienen un rango constitucional, supraconstitucional, bajo la Constitución, y es muy importante que una Constitución obligue al Estado a cumplir con los tratados internacionales a los cuales ha suscrito. La obligación del Código Civil, las leyes y las políticas sectoriales tienen que estar armonizados a los estándares de derechos humanos. Esa es la principal obligación del Estado. Pero el Estado tiene otras obligaciones. Por ejemplo, que todos los sectores del Estado, todas sus instituciones, están obligadas a respetar y satisfacer los derechos humanos. Y en eso tenemos que considerar nuestro propio sector, que es el sector salud, tenemos que considerar educación, tenemos que considerar trabajo, tenemos que considerar vivienda, tenemos que considerar cultura, tenemos que considerar nuestras policías, hoy día también tan cuestionadas por su actuación en el contexto actual en Chile, donde han pasado graves problemas de derechos humanos que ya finalmente están siendo reconocidas incluso por el gobierno. Entonces, y el Estado es el principal responsable de los derechos humanos, ¿ya? Eso no significa que las cosas que no hace el Estado no sean importantes, porque si yo como persona individual cometo un delito contra otra persona, no estoy violando estrictamente su derecho humano, estoy cometiendo un delito, ¿ya? La violación de derechos humanos se materializa si el Estado me deja hacer eso y no me castiga, no me persigue judicialmente, ¿ya? Pero una cosa que por último que quería mencionar es que como funcionarios públicos nosotros somos agentes del Estado, ¿ya? Muchas veces pensamos que esto es responsabilidad del gobierno, que es responsabilidad del Parlamento, que es responsabilidad de los ministerios, que es responsabilidad de las direcciones de salud, y no entendemos que nosotros en tanto funcionarios del Estado somos agentes del Estado. Por lo tanto, nosotros sí podemos ser acusados de violación de derechos humanos por las cosas que ocurren en nuestro ámbito profesional. Si nosotros trabajamos en instituciones donde las personas viven contenidas y amarradas, si nosotros trabajamos en instituciones donde las personas pasan hambre, si trabajamos en instituciones donde las personas son privadas de libertad, ¿ya? O que son sobremedicadas, o son impedidas de incluirse socialmente, nosotros tenemos una responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante, no solo por el temor a ser acusados, sino porque también nos hace bien trabajar en un ámbito de respeto a los derechos humanos, dignifica nuestro trabajo. Tenemos que incorporar en nuestras prácticas el respeto a los derechos humanos de las personas a las que atendemos, ¿ya? Y por último, esta sí que es la última, la mayoría de las transformaciones normativas que nos debieran permitir avanzar en el respeto a los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y discapacidad pueden estar determinadas en una ley de salud mental, y eso es un ámbito en que nosotros, como personas que trabajamos en salud y en salud mental, debiéramos ser muy activos para exigirlo. Y esta es la última foto en que yo quería solamente mostrar 4 ámbitos de transformación. Todas estas imágenes están ligadas a la experiencia del Hospital Psiquiátrico El Peral, que es la institución que logró mayores avances en transformación, en desinstitucionalización, en la transferencia de servicios a la Red General de Salud,
Por ejemplo, ahí tenemos un servicio de psiquiatría en el momento de su inauguración en el Hospital Barros Luco, que se inauguró con recursos, parcialmente con recursos del Hospital Psiquiátrico del Peral. Tenemos un antiguo usuario del hospital que está trabajando en una empresa de jardinería, viviendo fuera del hospital psiquiátrico y trabajando. En ese momento está haciendo jardinería dentro del hospital, pero como un contratista, podríamos decirlo, parte de una ONG que le presta servicio. Y tenemos en las otras dos fotos personas que están viviendo, después de vivir 20, 30 años institucionalizadas, en hogares protegidos, residencias protegidas en la comunidad, con una diferencia abismante en sus condiciones de vida y en su calidad de vida. Muchas gracias, ha sido un gusto participar de esta clase. Hasta luego.